Nombre de Jesús. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús, entregamos en esta hora de la tarde nuestros corazones, nuestras vidas, bendito Dios, porque te pertenecen, oh Jehová de los ejércitos, a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Redentor. Bendito Espíritu de Dios que está con nosotros, siempre capacitándonos, Espíritu de Dios. En su misericordia sea el poder de tu Espíritu Santo de Dios, bendito Padre. A ti sea la gloria y la honra, la adoración, la grandeza, tu poder, tu autoridad, tu dominio, tu magnificencia, bendito Dios. En esta hora nos unimos donde hay dos o tres o más reunidos en el nombre de Jesucristo. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Aquí estás, bendito Jesús de Nazaret, que por tu Santo Espíritu de Dios, hoy hemos cada día por tu sabiduría, Espíritu Santo de Dios derramada a través del hermano Luis, del hermano Miguel, de la hermana Elena, hermana Margarita, y de cada uno de nosotros, hermano Ramón, y de mi vida, Señor, y de todos los que se unen a este grupo, Espíritu de Dios, cada día nos llenas de sabiduría. Aquí estamos, Señor, porque necesitamos tu sabiduría, Espíritu de Dios, ser entendidos en el poder de tu Espíritu Santo de Dios, entendiendo esa palabra por el poder de tu Espíritu Santo de Dios, como tú nos quieres hablar para llevarlo al corazón, bendito Espíritu Santo, y convertirnos cada vez más en esa persona de Jesucristo, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque nos traes discernimiento. Es el discernimiento del Espíritu Santo de Dios a través del poder de tu palabra, por el Espíritu de Dios que está entre nosotros, Señor. Es tu Espíritu Santo de Dios que necesitamos clamarte a ti, ese discernimiento de tu Espíritu de Dios, esa interpretación y esa revelación de tu Espíritu Santo de Dios a la palabra, por el poder de tu palabra, bendito Jehová de los ejércitos. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies, tu palabra, bendito Jehová, y lumbrera en nuestros caminos, Señor. Aquí estamos porque tú nos iluminas, nos guías. Usa, Espíritu Santo de Dios, en esta hora de la tarde, al hermano Luis, Espíritu de Dios, dándote gracias por esa fortaleza de tu Espíritu Santo en él, Padre, por hacerlo, bendito Dios, un instrumento tuyo, un siervo tuyo, una obra tuya que tú has formado, bendito Dios, y que cada día sigues formando para traer a nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el poder de tu palabra, esa predicación que tú has puesto en él, Señor, tú has sembrado en su corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Haz que esa palabra llegue a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestros hogares, como espada cortante de doble filo, bendito Jehová de los ejércitos, y que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro interior, Padre, para comer de este rollo, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por esta hora de la tarde. Úsalo, Espíritu Santo. Tú dices, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí estamos, Señor, para que tú nos permitas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a través de tu presencia, bendito Padre, recibir tu palabra. Es tu palabra, bendito Jehová, la que va a entrar a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestro santuario, el que tú formaste en cada uno de nosotros. Aquí estamos dándote gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Glorifica tu presencia en esta hora de la tarde. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, hoy día nos toca el capítulo 6 de Éxodo, ¿no es cierto? Seguimos caminando con Moisés. Vamos Sí, a ver en Éxodo 6:1. Dice la promesa de Dios para Moisés, que el faraón los va a dejar ahí. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. Y con mano fuerte los echará de su tierra. O sea, no solamente le está diciendo que él los va a sacar de Israel, ¿no es cierto? Que va a hacer que el faraón los deje ir, sino que dice que va a hacer tanto lo que lo va a presionar, que no solo los va a dejar ir, sino que los va a echar de su, ¿ya? Los echará de su tierra. Le dice, el Señor habla con Moisés, le dice, ahora verás lo que yo haré al faraón.
Llevando continuidad a la historia del capítulo anterior, ¿no es cierto? Moisés se encontraba desanimado porque él creía que Dios estaba lento en el actuar. O sea, nosotros siempre creemos que Dios tarda en contestarnos, ¿no es cierto? Y en hacer lo que nosotros pedimos. Queremos que en un chasquido de dedo el Señor haga lo que nosotros deseamos. Pero no es así. Y en este caso también Moisés se encontraba desanimado, ¿no es cierto? Porque él creía que Dios estaba lento en el actuar, en el rescate del pueblo y en ayudar. La respuesta de Dios para Moisés muestra que él quería que él supiera, ¿no es cierto?, que el Señor está en control de todo, hermano. El Señor tiene el control de todo y eso tenemos que tenerlo claro. Y aquí lo vemos en este caso, ¿no es cierto?, con Moisés. Moisés está desanimado, sabido que él estaba muy impresionado por el faraón y no tan impresionado por Dios, imagínate. O sea, le impresionaba más el faraón que lo que le impresionaba a Dios, ¿ya? A nosotros de repente también nos puede impresionar más una autoridad que lo que nos impresiona a Dios. Nosotros tenemos que tener siempre pendiente que Dios es el ser superior. Superior a todo. No hay nadie superior a Él. Repite, le dice que con manos fuertes los dejará ir. Dios no solamente prometió que el faraón dejaría ir al pueblo de Israel, sino que los echaría de su tierra con manos fuertes. Esto era algo que parecía imposible porque el faraón no dejaba ir al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Porque el pueblo de Israel era la mano de obra barata y gratis que él tenía. Entonces era difícil. Pero aquí Dios le hace y le dice a Moisés que no solo el faraón los va a dejar ir, sino que los va a echar con manos fuertes. Lo que parecía imposible. La reacción inicial del faraón, ¿no es cierto?, a Moisés y el mensaje del Señor. Este era un maravilloso mensaje de gracia para Moisés. En efecto, Dios dijo a Moisés, no solamente el faraón los dejará ir con manos fuertes, los echará de Egipto. O sea, le repite, que los va a echar de Egipto, no solamente los va a dejar ir. Lo que pasa es que esta es la declaración divina. Habían tantas dudas en Moisés, ¿no es cierto? Tenía más miedo al faraón que el temor a Dios. Pensaba que el faraón podía hacer más que Dios. Pero aquí hay una declaración, la declaración divina. Esta es la declaración transformada a la respuesta, declaración de dificultad humana. Cada vez que nosotros tenemos una dificultad humana, ¿no es cierto?, el Señor nos tiene una respuesta divina. Tenemos que buscarla, tenemos que pedirla, tenemos que orar, clamar, ¿no es cierto?, y someternos a Dios. No podemos pensar que un ser humano va a ser superior a Dios, que va a ser más fuerte que Dios. Porque todo empezó con un cargo solemne a Moisés, ¿no es cierto? Primeramente fue una respuesta a la queja a la cual el siervo de Dios pronunció en su presencia. Era una respuesta de una aseveración divina, y por lo tanto era necesariamente un mensaje de gracia. Y esto que le estaba dando Dios a Moisés era un mensaje de gracia. El faraón no solo te va a dejar ir con el pueblo, sino que te va a echar, ¿ya? Y en el versículo 2:5 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Aparecí a Abraham, a Isaac, Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Me entienden? Él se dio a conocer a Jacob, ¿no es cierto?, a Abraham y a Isaac como el Dios omnipotente, no como Jehová. ¿Ah? No se dio a conocer a ellos con este nombre. También establecí mi pacto con ellos de darles las tierras de Canaán. Era el Dios del pacto, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo,
yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Se acordó del pacto, ¿no es cierto?, que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Se acordó del pacto. Se acordó que ese era el pueblo, ¿no es cierto?, que él iba a formar, por lo cual, ¿no es cierto?, había tomado a Abraham desde lo sacó de su parentela, ¿no es cierto?, después a su hijo Isaac, después a Jacob, ¿no es cierto?, con la promesa de la tierra de Canaán, que era para el pueblo de Israel, ¿ya? Y le repite, yo soy Jehová. Al recordarle a Moisés el gran nombre de Dios, Jehová, él confirmó que el Dios que hace pacto y que guarda el pacto permanecía, y él mismo cumpliría absolutamente su promesa a Moisés. Él no es un Dios que no cumpla las promesas. Nosotros no cumplimos las promesas, no. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Y aquí lo estamos viendo. ¿Ah? Se acordó del pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que le había prometido, ¿no es cierto?, las tierras de Canaán, y ahora se lo está confirmando y está diciendo a Moisés, yo hice un pacto yo, y les dije que era, ¿no es cierto?, que era el Dios, pero ellos no me conocieron como Jehová. ¿Ah? Cuando toda la ayuda humana ha fallado, ¿no es cierto?, eso nos pasa a todos, y el alma está exhausta y desesperada, perdido en la esperanza del hombre, Dios se acerca y dice, nos dice a todos nosotros, yo soy. Entonces, nosotros la fe en Cristo, la fe en Dios, no debemos perderla, y tampoco podemos disminuir, ¿no es cierto?, su poder. Él es el Todopoderoso, el Eterno, el que no fue creado, el que creó, el que hizo esto, todo esto donde nosotros vivimos, todo lo que vemos lo hizo de la nada. Porque antes de la creación del mundo no existía nada, ¿ya? Y aparecía Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová no me di a conocer a ellos. Los patriarcas fueron privilegiados, hermanos, de conocer al Dios que hizo el pacto. Pero para ellos el pacto apenas sí fue cumplido. Los patriarcas conocieron a Dios como el hacedor del pacto. Pero disfrutaron los patriarcas del pacto. Abraham, Jacob, Isaac, ¿disfrutaron del pacto? No. Ellos fueron el eslabón de la cadena hacia el cumplimiento del pacto. Dios como el hacedor del pacto, Moisés y la generación del Éxodo, ¿no es cierto?, conocerían a Dios como el único que cumpliría el pacto. ¿Ya? O sea, ¿qué nos dice? Que a partir de ahora se empieza a cumplir el pacto. Los patriarcas conocían el nombre de Yahvé. Es usado unas 160 veces en Génesis, hermanos. Yahvé. Pero la gran aplicación al que se refiere el nombre de Dios, el cual guarda y cumple el pacto. Esa es la aplicación del nombre de Dios, el que guarda y cumple el pacto. Dice, también establecí mi pacto con ellos. Los patriarcas solamente tenían las promesas, no las cosas prometidas. ¿Me explico? Ellos tuvieron la promesa, o sea, tuvieron el pacto, pero no tuvieron las promesas, no se cumplieron las promesas, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo se tenía que ir cumpliendo de acuerdo a los tiempos de Dios y no a los tiempos del hombre, ¿ya? Pero todas estas cosas prometidas, ¿no es cierto?, las vamos a ver que se empiezan a cumplir. Pero se empiezan a cumplir con Moisés, porque este es un eslabón, ¿no es cierto?, que tiene que llegar hasta que el pueblo de Dios llegue a la tierra prometida, ¿no es cierto? Conocía a Dios omnipotente, el Shaddai, ¿no es cierto?, que significa Dios omnipotente.
Ellos no le conocían a él tan extensamente ni íntimamente de la forma que él se revelaría a sí mismo a Moisés. Y a su generación, ellos conocían el poder de Dios. Los patriarcas conocían el poder de Dios, pero no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, ¿no es cierto?, como la está conociendo Moisés. No tuvieron la misma relación personal y la revelación que Moisés llegaría a conocer, porque Moisés va a llegar a conocer revelaciones, ¿no es cierto?, que los patriarcas no conocieron. Ellos fueron, ¿no es cierto?, los que recibieron el pacto de Dios, pero no para uno de ellos, sino que era un pacto que comenzaba con Abraham, ¿no es cierto?, y va a terminar en el final de los tiempos. ¿Qué es lo que les ofreció? Les ofreció la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que va a ser del pueblo de Israel, ¿ya? Él quiere que nosotros le conozcamos a Él personalmente, como al Dios que hace promesas y las cumple. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que le conozcamos personalmente como el Dios que hace las promesas. Hay muchas promesas a través de la palabra, hermano. Y esas promesas tenemos que hacerlas nuestras. Porque son para nosotros. Son para los que creemos, son para los que hemos llegado a los caminos de Cristo, ¿no es cierto? Y las cumple. Él no deja de cumplir ninguna de las promesas, en el cual podemos confiar para cualquier cosa. Para cualquier cosa debemos confiar en Dios. Los creyentes, ¿no es cierto?, como nosotros debiéramos de preguntarnos a sí mismos si en realidad conocemos a Dios por dichos nombres. Siempre debemos preguntarnos, ¿conocemos a Dios? La suprema necesidad en cada hora de dificultad y depresión es una visión de Dios, hermano. Cuando nosotros estamos en dificultades, cuando nosotros estamos en una depresión, cuando nosotros necesitamos, hay una visión de Dios que quiere que nosotros le busquemos, ¿ya? Para eso, a veces, tenemos pruebas, para que nos acerquemos cada día más a Él, a conocerle. Él quiere mostrarse a nosotros, por medio de su palabra, por medio de la oración, pero Él quiere estar con nosotros, así como estuvo con Abraham, con Jacob, con Isaac, como está ahora con Moisés, ¿no es cierto?, en este estudio que estamos haciendo. El verle a Él es ver cualquier otra cosa en una proporción y perspectiva apropiada, ¿ya? Cuando nosotros vemos esta visión de Dios, el verle es ver cualquier cosa en una proporción y una perspectiva apropiada, lo que nosotros necesitamos ver en el momento, lo que necesitamos saber en el momento. También dice él que, ¿no es cierto?, que se ha acordado del pacto. Dios había recordado su pacto, ahora Moisés era llamado a recordar a su Dios. Porque Moisés, cuando se fue de Egipto, ¿no es cierto?, y estuvo 40 años en la casa de su suegro, no tuvo una relación con Dios. La relación con Dios la tuvo cuando era príncipe. Él creyó y supo desde el primer momento que él iba a ser el libertador de Israel, ¿ya? Y ahí estaba su confianza, pero su confianza estaba en su sabiduría humana, ¿ya? No en el conocimiento pleno de Dios. Pero Dios había recordado su pacto. Ahora Moisés era llamado a recordar a Dios, ¿ya? En el 6:8, el versículo 6 al 8 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano,
jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, yo se las daré a ustedes por heredad, porque se la prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero ustedes serán los herederos. Yo, Jehová, lo digo. ¿Ah? ¿Qué palabra, qué autoridad más grande le podía decir que esa tierra, ¿no es cierto?, que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, era para el pueblo de Israel? A ustedes se las daré, le dice. Ustedes van a ser los herederos de esa tierra. Por tanto dirás a los hijos de Israel, la declaración, pero ella parecía ser más para Moisés, ¿ya? Esto era más para Moisés, para que Moisés, ¿no es cierto?, tuviera más confianza en él. Porque en Éxodo 6, del 2 al 5, ¿no es cierto?, la siguiente palabra sería para el beneficio de todo Israel. Yo soy Jehová. Dios se fue al extremo para confirmar su pacto con los hijos de Israel en 7 separadas promesas. Hay 7 promesas que le hace Dios al pueblo de Israel. Yo haré, dijo Dios, yo voy a hacerlo, pueden confiar en mí. Las promesas eran gloriosas igualmente en su aplicación espiritual para los creyentes de hoy. Les dice, yo os sacaré. Yo los sacaré. Esa es la primera promesa. ¿De dónde los va a sacar? ¿No es cierto? Los libraré de su servidumbre. ¿Dónde estaba en servidumbre el pueblo de Israel? En Egipto. ¿Ya? Los redimiré. O sea, yo estaré con ustedes y serán redimidos, ¿no es cierto? Serán restaurados. Tomaré por mi pueblo. O sea, ustedes serán mi pueblo. ¿Ya? Yo seré vuestro Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Meteré en la tierra. ¿En qué tierra los va a meter? En la tierra prometida, en la que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. En esa tierra los va a meter. Le daré por heredad la tierra. Cada uno de estos verbos hebreos, los cuales están en tiempo pasado, ¿ya? Ejemplo, en pasado perfecto, en lugar del tiempo futuro. Tan cierto estaba Dios en su cumplimiento que fueron vistos como si ya hubieran cumplido. ¿Ya? Hay un fuerte contraste con las 5 declaraciones. De yo haré, ¿no es cierto? Yo haré de Satanás, en escrita está en Isaías 14, 13, 15 lo que pasó con Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese fue el resultado del engrandecimiento que tuvo Satanás contra Dios, ¿no es cierto? Él iba a hacer su morada en lo alto, sería semejante al Altísimo. Pero ¿qué hizo Dios? Lo derribó. Entonces hace una comparación, ¿no es cierto?, con lo que va a hacer con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel no lo va a dejar caer, al pueblo de Israel lo va a rescatar. El que va a caer va a ser el pueblo de Egipto. La gran diferencia es que Satanás estaba sin poder para llevar a cabo su yo haré. Los yo haré de Satanás no tenían ningún poder. Dios es más que suficiente para cumplir sus promesas, hermano. Él no necesita ayuda para cumplir sus promesas, hermano. Él es más que suficiente, Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Él conoce hasta lo último de nuestro, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice hasta los tuétanos
O sea, hasta la médula de nuestros huesos conoce Dios. Entonces, ¿qué podemos preguntarle a Dios de nosotros? ¿Qué Dios necesitará consultarnos a nosotros? Y Él lo sabe todo. Yo meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, ¿dónde los meterá? En la tierra prometida, en Canaán, que era la tierra, ¿no es cierto?, que le había entregado a los patriarcas. Por primera vez Moisés le diría a Israel lo que Dios había prometido. No solamente el liberarlo de la servidumbre de Egipto, sino que de darles también la tierra prometida a los patriarcas. La tierra prometida a los patriarcas ahora iba a ser la tierra para el pueblo de Israel. Yo meteré una gran liberación, pero nada con lo cual Cristo ha obrado para librarnos de la tiranía del pecado y del terror del infierno. Toda esta liberación, ¿no es cierto?, para nosotros hay una gran promesa, porque al final de estos tiempos, ¿no es cierto?, que está narrando la Escritura, cuando Moisés cumpla, cuando el pueblo se instale, cuando llegue Cristo, ¿no es cierto?, la gran liberación que va a sufrir la humanidad, que va a sentir la humanidad, ¿no es cierto?, es lo que Cristo va a hacer para liberarnos de la tiranía del pecado y del terror del infierno, hermano. ¿Quién no le teme al infierno? No creo que haya nadie que tenga un conocimiento mínimo de la palabra que no le tema al infierno. Yo Jehová. Con esto Dios concluyó su promesa al recordarle a todos de que Él era quien hace el pacto y lo guarda. Hace el pacto y lo guarda, o sea, lo respeta. ¿Ya? En Éxodo 6:9, la respuesta de los hijos de Israel. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No sé, cuando Moisés, ¿no es cierto?, fue a hablar con el faraón endureció el trabajo para el pueblo de Israel, porque según el faraón estaban de ociosos y por eso tenían tiempo de más para pensar en un Jehová librador, ¿no?, para ir a ofrecerle ofrendas, ¿no es cierto?, al desierto. Él decía que tenían tiempo de más, que estaban ociosos y que había que darles más trabajo. Y esta sobrecarga, ¿no es cierto?, causaba esta pena, esta congoja de espíritu por la dura servidumbre que le estaba dando el pueblo de Egipto al pueblo de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés. Después de que Moisés habló las palabras que Dios le dijo, los hijos de Israel aún estaban atrapados en una incredulidad miserable. Ellos probablemente pudieron decir que ellos no dudaban de Dios, pero que sí dudaban del mensajero. Ahí es donde se producía el problema, ¿ya? Ellos dudaban no de Dios, sino que dudaban de Moisés, del mensajero que Dios había escogido, ¿no? Por eso que Moisés perdón, algo se me metió. Me metí una ópera entre medio. Pero que sí dudaban del mensajero, ¿no es cierto? Dudaban de Moisés. Esto por lo cual Israel dudaba de Dios y de su mensajero. Los siglos de esclavitud les hizo pensar como esclavos en lugar del pueblo de pacto. Ellos consideraban al faraón que era más grande a sus ojos de lo que Dios era. Muchas veces, a lo mejor a nosotros nos pasa que también consideramos el problema más grande. El problema que tenemos es más grande que Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que acostumbrarnos a contarle a nuestros problemas, a nuestras enfermedades, a nuestros dolores, que el Dios grande que tenemos. Y no contarle a Dios el problema grande que tenemos. Contémosle el problema
el Dios grande que tenemos. ¿Ah? A Él contémosle, a la enfermedad, ese dolor que tenemos. Contémosle el Dios grande, conversémosle de ese Dios grande que tenemos. Por eso que, ¿no es cierto?, ellos consideraban al faraón más grande de lo que Dios era. Congoja espiritual, pero era presión interna, lo que ellos sentían, angustia profunda, la cual provenía de un respiro apropiado. Como niños sollozando y jadeando por respirar. Así se sentían ellos. Muchos cristianos no se encuentran en el mismo lugar. Se les dificulta confiar en Dios y en el creer en Él. Y está allí para ellos. Siempre Dios está para nosotros. Siempre Él está dispuesto a escucharnos. Él está dispuesto a inclinar su oído para escuchar nuestras oraciones y nuestras peticiones, hermanos. Por eso Pablo dice que no debemos conformarnos a este mundo, el ser transformados en la renovación de nuestra mente. En Romanos 12, 1, 2, Pablo nos habla. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice con que no nos acostumbremos, ¿ya?, a los tiempos? No nos conformemos a estos siglos, sino que transformémonos. No nos confundamos con el mundo. No nos metamos en el mundo. Vamos al mundo a predicar la palabra, pero no seamos del mundo, no nos mezclemos con el mundo. Tenemos que ir al mundo si queremos rescatar, pero no debemos hacer lo que el mundo hace. Los hijos de Israel necesitaban renovar su mente. Esa mente de esclavo necesitaban transformarla, el pueblo de Israel. Y nosotros lo debemos hacer también, hermano. Muchas veces nosotros necesitamos renovar nuestra mente, ¿no?, porque nos quedamos pegados en cualquier problema. Entonces también necesitamos una renovación de mente, acercarnos más a Dios. Y sé que en Ezequiel 25, de 5 al 9, dice así, perdón. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando así, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que le había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de mí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, cuyos ojos fui conocido, actué para sacarle de la tierra de Egipto. Muestra el por qué Dios se veía tan pequeño. Nos muestra, ¿no es cierto?, por qué Dios era tan pequeño y el faraón tan grande en el corazón de Israel. Ellos consideraban al faraón más grande, lo veían más grande por el poder terrenal que tenía el faraón en ese tiempo.
Durante ese tiempo Ezequiel explicaba que ellos confiaban en los dioses de sus opresores, adoradores. Ellos estaban adorando a los dioses de Egipto. Esa era la desconfianza que tenían con Jehová Dios. Por esto es por lo cual ellos no confiaban en Dios ni en sus mensajeros Moisés, porque ellos tenían más confianza en los ídolos egipcios. La razón por la cual Dios no juzgó a Israel en ese tiempo era porque Él no quería profanar su nombre entre los gentiles. Imagínense la consideración de Dios, no profanar su nombre entre los gentiles. Dios le dice a Moisés, en el 10 al 13, Dios le dice a Moisés que se mantenga en el plan. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla al faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés, pensando en lo que le había sucedido antes, hermano. Cuando la primera vez que entró a hablar con el faraón y con Aarón, ¿no es cierto? Moisés pensando en eso. Y aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará el faraón, siendo yo torpe de labios? Volvemos a lo mismo. Moisés siempre consideró que Dios debió haber enviado a otro y no a él. ¿Ya? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo, y les dio mandamiento para los hijos de Israel. Y para Faraón, rey de Egipto, para que les sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. La duda era que tenía Moisés y Aarón, ¿no es cierto? Era lo que les había pasado la primera vez cuando fueron al Faraón. Faraón no los dejó ir a hacer ofrenda al desierto, que era lo más pequeño que le estaba pidiendo a Dios. Entonces ahora que dejara ir al pueblo, iba a ser menos confianza tenía Moisés y Aarón. ¿Ah? Entonces le dice, ¿cómo vamos a ir nosotros nuevamente si la primera vez no tuvimos ninguna posibilidad? ¿Cómo pues me escuchará el faraón? Dios le dijo a Moisés que repitiera lo que él sin éxito había hecho antes, en Éxodo 5, del 1 al 2. Moisés sintió que esta aproximación había fallado ya una vez, así que no había ningún sentido en repetirlo. Él se consideraba más sabio que Dios. Pensaba que no tenía sentido repetir lo que Dios le estaba mandando. Si no era un hermano, no era un judío, un egipcio que lo estaba mandando, era Dios que lo estaba mandando. Pero él tenía esa falta de seguridad. Entonces esta aproximación también falló en persuadir al pueblo de Israel. Al parecer nunca funcionaría con el faraón. Bueno, hay que notar el motivo del desaliento de Moisés. Él decía que era torpe de labios. Previamente él se opuso debido a que él creía que él no era elocuente. En Éxodo 4:10 lo vimos, ¿te acuerdas? Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Pero decía que, dice la palabra, que Moisés, ¿no es cierto?, fue educado en las grandes universidades egipcias y que era elocuente, ¿no es cierto? Y, o sea, los 40 años que pasó cuidando las ovejas del suelo, ¿lo pusieron torpe de palabras? ¿O era el temor que tenía de ir al faraón? ¿O la falta de voluntad para hacer lo que Dios le estaba mandando? Pero Dios lo había elegido a él, ¿ya? Ahora él se ponía porque él creía que no era digno de este trabajo. O sea, una vez más se inhabilitaba. Esa inhabilidad nació de un sentido de impureza. Él no se sentía puro, no de su falta de elocuencia, sino que había algo, ¿no es cierto?,
que le estaba molestando. Era una impureza, a lo mejor un pecado, no sabemos de qué se. La Biblia no lo aclara mayormente. Pero no era la falta de elocuencia, era esa inseguridad que él tenía. Porque él hablaba bien, había sido bien educado. Entonces Jehová habló a Moisés y Aarón y les dijo, y les dio un mandamiento. Dios quería que Moisés fuera persistente en su obediencia. No el mirar al faraón, no el mirar a los hijos de Israel, ni siquiera el mirarse a él mismo, sino el mirar a Dios. Dios era el que estaba ordenando, el Todopoderoso, el Omnisciente, Él es el que le estaba ordenando. Tenía que mirar a Dios, y solo a Dios. No había nadie más que tenía que mirar. Moisés quería renunciar después del primer encuentro. O sea, el primer encuentro se acobardó. Le tuvo miedo, veía al faraón más grande que lo que veía a Dios. ¿Ah? Después del primer encuentro, ¿no es cierto?, quiso abandonar la misión. Dios, ¿qué debía hacer? Tratar primero con su corazón antes de que con Moisés estuviera listo para lidiar con todos los desalientos que vendrían por delante, mientras dirigiera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Porque va a tener muchos problemas Moisés en llevar al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Es un camino largo, ¿ya? Este es el comienzo del camino de Moisés. Le queda mucho camino por recorrer para llegar a la tierra prometida. Dios, ¿qué es lo que estaba construyendo? Una resistencia en Moisés, la habilidad de mantenerse en el plan de Dios aún cuando pareciera que no funcionaba. Él quería poner en Moisés una seguridad, una fortaleza, de que él fuera insistente, que aunque él creyera que no iba a funcionar, él insistiera, él fuera de nuevo. ¿Qué es lo que es esto? Para nosotros y para Moisés, esto es fe, esto es soportar pacientemente en el Señor. Esto es esperar pacientemente en el Señor. Si el que hace las cosas es Él, nosotros, siervos inútiles somos, hermanos. Esos somos. Mandamiento para los hijos de Israel y para el faraón. Moisés debía de entender de que esta era la voluntad de Dios, no solamente una sugerencia para Israel y el faraón. Este era su mandamiento divino, la cual se cumpliría de una manera o de otra. Era Dios el que estaba hablando, no era un hombre. En el versículo 14 al 15 nos dice, estos son los jefes, y nos da toda la genealogía. Si quieren se las leo. Estos son los jefes de la familia de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok, Palú, Asrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Shemuel, Jamín, Joad, Joaquín, Soar, Saúl, hijo de una cananea. Ya, vamos a Éxodo 6, del 16 al 19. Las familias principales de los descendientes de Leví. Estos son los nombres de los hijos de Leví. ¿Por qué son importantes la tribu de Leví, hermano? Porque la tribu de Leví serían los que se iban a encargar, ¿no es cierto?, del sacerdocio. Ellos iban a ser los encargados del tabernáculo. Ellos iban a ser los sacerdotes. Ellos no iban a tener tierra en la repartición. Ellos se iban a dedicar, ¿no es cierto?, a las cosas del tabernáculo y de la parte espiritual. ¿Ya? Por su linaje, Gerson, Coat, Merarí, y los años de su vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Libni, Seimín, por su familia, entre los hijos de Coat, Israel. Está toda la genealogía. ¿Ah? La tribu de Leví había 3 familias principales, Gerson, Coat, Merari. Cada una de estas familias recibiría un deber específico en el servicio al Señor de su tabernáculo. Lo que les estaba diciendo. Esto era lo que se iban a hacer cargo del tabernáculo.
de la parte espiritual. ¿Ya? Del 20 al 27, el versículo 20 al 27. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isar, Coré, Nefeg, los hijos de Israel, y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, los hijos de Coré, Astir, Elcana y Abisab. Estas fueron las familias de los coreitas. Ya, es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron al faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel, Moisés y Aarón. Y aquí sale toda la genealogía, ¿no es cierto? Este pasaje no solamente habla de los ancestros de Moisés y de Aarón, sino habla también de unos descendientes de Aarón. Sus hijos enlistados aquí son Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, y de su nieto a través de Eleazar, y del cual su nombre era Fin. Esta porción es importante debido a que el sacerdocio, que eventualmente vendría por parte de la familia de Aarón, pasaría a sus descendientes. Por lo tanto, es importante saber exactamente quiénes eran sus descendientes. Aquí habla de los hijos de Coré, ¿no es cierto?, primos de Moisés y Aarón. También tendrán parte de un significado evento desde antes de que Israel llegara a la tierra prometida. Esto está en número 16, para los que lo quieran leer. Vamos a ver del 28 al 30, los versículos 28. Moisés, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón y di a Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, como pues me ha de oír el Faraón. Insiste en que es torpe de labios. Di al Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo. Dios previamente mandó a Moisés a hablar al Faraón. Después de la primera experiencia decepcionante, Moisés ahora vacilaba en su obediencia. Estaba vacilante, ya no creía, ¿no es cierto? Soy torpe de labios, decía. Esto se puede referir a la idea de que Moisés tenía un problema con su hablar, o debió de tener en su entendimiento de que él era un hombre pecador y por tanto era indigno de ser usado. Yo creo que ahí está el problema de Moisés, que él se consideraba un hombre pecador y indigno de ser usado. El sentir de Moisés pudo ser similar al de Isaías después. Está escrito en Isaías 6, 1 al 8. Isaías sabía que él era un pecador antes de la presencia de Dios y sintió que el centro de su pecado estaba en sus labios, del modo de hablar y comunicarse de una manera que no le glorificaba a Dios. Dios podía lidiar con los labios impuros de Isaías, y él más que capaz de lidiar con los labios incircuncisos de Moisés. Aquí hace una comparación, ¿no es cierto?, de lo que pasó con Isaías y lo que estaba pasando con Moisés. Después vamos a ver en Isaías, ¿no es cierto?, vamos a encontrarnos con este mismo tema. Dios también es perfectamente capaz de lidiar con las cosas en nuestras vidas, hermanos, en nuestras vidas reales o imaginarias, las cuales nos dificultan el ser usados por el Señor. De repente nuestras trancas, llamémosle así, nos dificultan, ¿no es cierto?, el poder ser usado por el Señor. Pero nosotros tenemos que ir dejando de lado, mirar a Dios como el más grande. No mirar la pequeña piedra de tropiezo que tenemos en el camino, sino que mirar a este Dios maravilloso, ¿ah?, que es todopoderoso, que Él todo lo ha hecho, todo lo creado. Él no es creado, no es creación.
Él no tiene principio ni tendrá fin. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esa es la palabra que le dio de conocer a Moisés. Hermano, hasta aquí llegamos con este capítulo. Alguien, no les di la genealogía de los hijos de Israel porque estaríamos un buen rato más. Pero si alguien los quiere ver, los busca, ¿no es cierto? Yo le leí lo más, o sea, el estudio de lo más importante. Amén. Moisés insistía en que era torpe. A veces nosotros insistimos en que somos torpes, en que no tenemos habilidades, en que yo no puedo hablarle al hermano porque no te conozco, porque no tengo personalidad, porque no tengo las palabras que tú tienes para Porque hablar, no tengo estudio. porque no tengo estudio. ¿Ah? ¿Cómo le voy a ir a hablar al médico si yo apenas sé leer y escribir? Él sabe más. Era lo que le faltaba a Moisés. Mm. Moisés veía al faraón más grande que a Dios. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. De repente Exactamente vemos a lo una mismo. persona más grande que a Dios. O un problema más grande que Dios. No hay problema más grande que Dios. Dios es el más grande. Por eso le digo, contémosle a nuestros problemas, contémosle a nuestras enfermedades el Dios grande que tenemos. No contarle a Dios el problema grande que tenemos. Digamos un poquito de agüita, ¿no?